Buenas, nosotros somos Antonio Aguilar, María Barragán y Ana María Fiol, y hoy os explicaremos las surgencias o afloramientos, y más específicamente el afloramiento del noroeste de África. Bueno, introduciremos un poco cómo es el bioma, después especificaremos más, lo describiremos y finalmente daremos unas pequeñas conclusiones. Pues bien, las urgencias o afloramientos son procesos oceanográficos en los cuales las masas de agua fría y ricas en nutrientes ascienden desde las profundidades hasta la superficie marina. En nuestro caso, el afloramiento del noroeste de África también se conoce como sistema de afloramiento de Canarias y es uno de los 4 grandes sistemas de afloramiento costero del mundo. Además, es una zona de transición biogeográfica entre ambientes templados del norte y los tropicales del sur. Hay que saber que este sistema está dominado por 3 factores principales que van a explicar esta capacidad de aumentar su productividad de una forma tan destacada. La primera de todas son los vientos alisos constantes, que determinan la dirección y sobre todo la intensidad de los afloramientos. Esto lo comentaremos después. También la topografía costera y la presencia de cabos, como son el Cabo Blanco o el Cabo Gir, que lo que hacen es intensificar este ascenso de las aguas profundas. Y finalmente son la presencia de remolinos y filamentos oceánicos, conocidos como eddies, que lo que hacen es transportar nutrientes y organismos mar adentro, conectando el sistema costero con zonas oceanográficas más profundas. Respecto a la ubicación geográfica, como ya hemos comentado, se distribuye a lo largo de la costa atlántica africana, desde el sur de las Islas Canarias hasta Cabo Blanco, que se encuentra en Mauritania, que sería esta flecha azul. Y respecto a las características climáticas, está muy influenciado por la presencia de corrientes frías de Canarias. Además, presenta unas temperaturas moderadas que son más bajas que otras áreas que tienen la misma latitud. Presenta baja pluviosidad y nieblas persistentes. Además, estos afloramientos presentan un ciclo estacional, es decir, tienen una mayor intensidad en unas estaciones, que en este caso serían las primavera y verano, por esta influencia de vientos alisos, y menor intensidad en invierno. Pues bien, respecto a la flora de este ecosistema, abunda el fitoplancton, que incluyen diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias. Y cuando se producen estos afloramientos se puede observar gran presencia de diatomeas, que se conocen como blooms. Además, presenta suculentas, líquenes y otros arbustos que también están adaptados a la niebla marina, como son la euforbia, balsamífera y el limonio. Respecto a la fauna, presenta zooplancton, como son copépodos, eufausiáceos y larvas de peces. Aquí tenéis algunos ejemplos. Además, presenta peces pelágicos pequeños, como son sardinas, boquerones y jureles. También de la fauna incluye los cefalópodos, como son pulpos, calamares y sepias, y depredadores superiores, como son atunes, delfines, tiburones y aves marinas, como pueden ser petreles y alcatraces. Respecto a las adaptaciones de estos organismos, se tienen que adaptar a condiciones ambientales extremas y sobre todo que son muy cambiantes. Un ejemplo de ello sería el fitoplancton, que tiene una gran capacidad para aprovechar rápidamente los nutrientes y la luz, además de adaptaciones fotofisiológicas frente a variaciones bruscas de iluminación y la mezcla vertical de nutrientes. Los peces pelágicos, además, se adaptan mediante sus ciclos reproductivos, que los sincronizan con los periodos de afloramiento, ¿no? Así aprovechan la máxima disponibilidad de su alimento, que es el plancton. Por otra parte, los cefalópodos y el zooplancton presentan adaptaciones a los gradientes de temperatura y oxígeno, por lo cual, además, las corrientes van a determinar en qué ubicación se encuentran o cómo se distribuyen. Y finalmente, la flora terrestre costera, como ya hemos comentado anteriormente, presenta hojas suculentas, cutículas gruesas, capacidad de absorber el agua de la niebla y, sobre todo, gran tolerancia a la salinidad del suelo. Seguimos en el apartado de descripción del ecosistema. Ahora nos centraremos en el funcionamiento energético de este ecosistema y primero hablaremos de biomasa y producción primaria. El afloramiento del noroeste de África es uno de los 4 grandes sistemas del afloramiento del mundo. Como ya hemos mencionado anteriormente, sus valores de biomasa y producción primaria son muy elevados debido a la entrada continua de aguas frías y ricas en nutrientes impulsadas por vientos alisos. Este hecho se debe básicamente a la producción primaria y a la biomasa.
La producción primaria es la tasa a la que el fitoplancton convierte el CO2 y nutrientes en materia orgánica mediante la fotosíntesis. De hecho, este afloramiento está entre los más productivos del mundo, normalmente entre 300 y 600 gramos de carbono metro cuadrado por año, de producción primaria neta. En zonas puntuales puede superar hasta los 1000 gramos de carbono metro cuadrado año durante eventos intensos de afloramiento. La productividad es estacional, con máximos en invierno y primavera en Marruecos y en verano y otoño más al sur, en Mauritania y Senegal, debido al desplazamiento estacional del anticiclón de las Azores. En cuanto a la biomasa, se refiere a la cantidad total de organismos vivos por unidad de área o volumen. En este afloramiento se encuentra la biomasa de fitoplancton, que es muy elevado. Se observan concentraciones altas de clorofila A, normalmente entre 2 y 10 miligramos por metro cúbico en superficie. También vemos la biomasa de zooplancton, que es elevada ya que hay mucho alimento disponible. Y finalmente vemos la biomasa de los peces, que también es alta ya que es una de las regiones del mundo con mayor biomasa de peces pelágicos pequeños. Los altos niveles de producción primaria alimentan una cadena trófica corta y eficiente, lo que explica las altas densidades de peces. A continuación veremos la relación entre el afloramiento, la biomasa y la producción. Primero, el viento, considerado el motor del ecosistema, genera una divergencia costera, el afloramiento, donde las aguas frías ricas en nutrientes llegan a la superficie y se produce una explosión de fitoplancton, es decir, una alta producción primaria, y por tanto un aumento de zooplancton provocando una gran biomasa de peces pelágicos. Este sistema, aunque es muy productivo, es variable y sensible a la intensidad del viento, oscilaciones como la oscilación del Atlántico Norte, que afecta a la presión atmosférica, y al calentamiento global, que podría debilitar o intensificar distintos sectores del afloramiento. Tal y como podemos observar en esta diapositiva, tenemos un ejemplo de red trófica que podríamos encontrar en este afloramiento, donde vemos la producción primaria, que sería el fitoplancton, y sus depredadores, como el zooplancton, pequeños peces pelágicos, peces mayores y finalizando en mamíferos y aves marinas. ¿Cómo se mantiene el equilibrio energético? Pues su equilibrio energético se mantiene por una interacción constante entre forzamientos atmosféricos, dinámica oceánica y retroalimentaciones biogeoquímicas. Entonces, el equilibrio energético se mantiene gracias a la interacción constante entre vientos alisos que aportan energía al océano, el transporte de Ekman, que es el movimiento neto de agua causada por el viento desviado 90 grados por la fuerza de Coriolis, que esto genera el ascenso de aguas frías. Luego tenemos la circulación geostrófica y mezcla turbulenta, que redistribuyen y disipan energía. Flujos de calor atmosféricos que compensan el enfriamiento del afloramiento. Y luego procesos biológicos que modulan la absorción de la luz y el calentamiento superficial. Así pues, es un sistema altamente dinámico, pero estable en promedio gracias al balance continuo de entradas y salidas de energía. Seguimos con el siguiente apartado, que trata de los impactos y las amenazas que tiene este afloramiento. El afloramiento del nordeste de África enfrenta ciertas amenazas como el cambio climático. El aumento de temperatura superficial puede reducir la intensidad del afloramiento al aumentar la estratificación del océano. Hacer que el agua aflorada se caliente más rápidamente disminuye su eficacia. Puede modificar la velocidad e intensidad de los vientos alisos, que son el motor del afloramiento, y por tanto, como consecuencia, menor productividad biológica y cambios en la estructura trófica. Otro impacto es la sobrepesca y impactos económicos.
Esto reduce las poblaciones de peces y altera la cadena alimentaria y puede causar colapsos pesqueros, como ya se ha visto en otros afloramientos. Luego tenemos la contaminación y el tráfico marítimo, ya que deja hidrocarburos, residuos y metales pesados que puede afectar a la calidad del agua, las redes tróficas y a la seguridad alimentaria de comunidades pesqueras. Otro impacto es la eutrofización y proliferaciones tóxicas. El exceso de nutrientes procedentes de ríos o actividades humanas puede desestabilizar este sistema. Luego tenemos alteración de corrientes oceánicas y finalmente la presión humana costera. La expansión urbana y turística puede llegar a destruir hábitats como estuarios y lagunas, aportar más residuos y alterar procesos físicos costeros. En general es un sistema poderoso pero sensible a desequilibrios físicos y biológicos, por lo que requiere una gestión precisa. Explicaré las medidas de mitigación y conservación. Existen varias iniciativas, proyectos y acciones en marcha para proteger este ecosistema, especialmente en torno a la pesca sostenible, la investigación científica y la cooperación internacional. Algunos ejemplos de lo que se está llevando a cabo son el programa EAF Nansen, que hace muestreos científicos en la zona noroeste africana para estudiar poblaciones de peces pelágicos y demersales. Este tipo de estudios ayuda a recopilar datos para una gestión pesquera basada en evidencia, o sea, conocer la biomasa, distribución y estado de los stocks. Después, otro ejemplo sería el acuerdo de pesca sostenible entre la Unión Europea y Mauritania. Eh, en este acuerdo se habla que los buques europeos pueden faenar, pero con condiciones estrictas, cuotas, temporadas de veda y zonas protegidas. Además, la Unión Europea aporta fondos para reforzar instituciones mauritanas, mejorar puertos, laboratorios de investigación, guardacostas y apoyo a la pesca artesanal. Otros ejemplos son los proyectos de gestión de residuos marinos y reciclaje con apoyo canario. Esto reduce la contaminación costera que afecta a larvas y organismos filtradores. Otro caso sería la cooperación España-Mauritania, la cual es que en 2025 España y Mauritania firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la protección de parques nacionales y reservas de biosfera. Esa cooperación incluye formación, restauración de ecosistemas, seguimiento ambiental y gestión sostenible de espacios naturales. Otro caso de medida de conservación es el programa BirdLife International. Otro caso de medida de conservación es el programa BirdLife International de Marruecos. Este programa trabaja en la conservación de aves costeras y marinas, muchas de las cuales dependen del ecosistema de este afloramiento. Parte del programa incluye fomentar el ecoturismo, la apicultura tradicional y la educación ambiental para conservar hábitats claves, como estuarios o lagunas costeras. Y ahora, como conclusión de este apartado, aunque hay acuerdos para pesca sostenible, los científicos piden una cooperación más regional. Muchas acciones son sectoriales y falta una estrategia regional integrada que una gestión pesquera, conservación marina y adaptación climática a escala del corredor del afloramiento. Por último, como conclusión, el afloramiento del noroeste de África constituye uno de los ecosistemas marinos más productivos del planeta, gracias a la combinación de vientos alisios, dinámica oceánica y aportes constantes de nutrientes desde aguas profundas. Esta elevada productividad sostiene comunidades ricas en fitoplancton, zooplancton, peces pelágicos y grandes depredadores, además de influir profundamente en la economía pesquera de la región. Sin embargo, su funcionamiento depende de un equilibrio físico y biológico muy delicado. Amenazas como el cambio climático, la sobrepesca, la contaminación y la presión humana costera ponen en riesgo su estabilidad. Aunque existen iniciativas de conservación y cooperación internacional, aún es necesaria una gestión integrada a escala regional. Y mantener este equilibrio será fundamental para garantizar la resiliencia y la continuidad ecológica y socioeconómica del sistema de afloramiento de Canarias-Sahara. Esta ha sido la bibliografía utilizada. Esperemos que os haya gustado.